Egunon, 29 de abril de 2004. Aragón se convierte en la tercera comunidad del Estado español, tras Navarra y el País Vasco, segunda y primera, que reconoce el derecho de las parejas homosexuales a adoptar niños. Este es un elemento muy interesante y necesario porque la familia no siempre es lo mismo y se evoluciona y hay que acercarse a la propia realidad del momento. El PP fue el único que se opuso a esta iniciativa y su diputado Ángel Cristóbal Montes volvió a insistir en que se trata de una decisión contra natura. El parlamentario popular recordó que en el Código Civil no se permite ser testigos en testamento a los ciegos, sordos o mudos y no me consta que se sientan discriminados. Y agregó que, del mismo modo que una persona sin piernas no puede ganar una carrera de 100 metros libres y una sin brazos no puede jugar al tenis, dos hombres o mujeres no pueden tener un hijo. Porque advirtió, eso es algo que lo dicen las leyes de la naturaleza y el hombre no las puede corregir. Y se preguntó, acto seguido, si no sería mayor la discriminación que pudiera sufrir el niño adoptado si se permite la adopción a estas parejas. Y a su juicio debería se metería al menor en un túnel del que no sabremos cómo saldrá. Y en el que sufrirá presión social y psicológica. Esto es lo que se decía en ese momento y es interesante recordarlo para desmontarlo punto por punto, no solamente para la posteridad, sino en la propia realidad que se ha impuesto posteriormente, porque las familias son de diverso pelaje. Es decir, una persona sola, madre soltera o padre soltero, podía libremente adoptar una criatura y criarla en solitario. Pero si esa persona soltera tenía una descendencia adoptada y se rejuntaba fuera de la legalidad con alguien, sea hombre o mujer, no había ningún problema porque formalmente y ante la ley estaba establecido que solamente era una familia monoparental con el legado de una persona con su descendencia. Pero si esa persona cumplimentaba esa unidad matrimonial, matrimonio es algo contractual. Viene de los tiempos en los que para una supervivencia en periodo medieval de la unidad convivencial pudiera tener mayor soporte y proyección al futuro y supervivencia económica y física en una dualidad, es decir, no solamente hay amor romántico, que eso viene del siglo XIX, sino una realidad contractual para la supervivencia como si fuera un contrato mercantil, que es lo que es a efectos de la administración una realidad matrimonial, pues a efectos de la administración es una unión contractual que posteriormente, claro, se puede disolver como una empresa. Por eso la ley del divorcio. Si formalizas en ese año 2004 y ese personajillo del Partido Popular en las Cortes de Aragón, si formalizabas esa unión matrimonial entre el mismo sexo, dos hombres o dos mujeres, entonces ya se te quitaba el derecho a adoptar criatura. Claro, muchas familias sabrán que ha habido hombres y mujeres que no querían tener hijos porque las más de las veces no se da el carné de padre. Casi como el carné de conducir, a veces debería despedirse el carné de padre porque hay gente que tiene hijo porque únicamente hay que meter el churro en la cueva y si hay suerte y el óvulo y el semen se coagulan, ahí se engendra un potencial de vida. Igual esa persona no está predispuesta para ser padre y todo lo que conlleva, porque no solamente es el momento de la génesis, del nacimiento del heredero, sino
todo lo que viene después respecto a la conformación de la mente y el espíritu de esa persona que va a confrontarse con la realidad del mundo después del nacimiento y con los prejuicios socialmente construidos, porque como dirían los clásicos de la sociología, la realidad es un constructo social que la sociedad hace. Y por tanto, esas discriminaciones, presiones y todo lo que dice será en base a una percepción social construida, en parte en consecuencia de lo impuesto por gente como él, a la discriminación sobrevenida respecto a unas realidades sociales que no son de ahora, sino que vienen de siempre, de toda la vida de Dios, y que también están presentes en la naturaleza, como es la homosexualidad. Es una realidad histórica y que debe darse vía libre a lo que es, como se decía en la transición, lo que es legal en la calle debe ser legal en la norma. Lo que es realidad en la calle debe ser realidad en las instituciones. Y lo que no puede hacerse es detraerse derechos a alguien que tiene la vocación de hacer una unidad convivencial siendo del mismo sexo. Vamos, del mismo género, quiero decir. Es decir, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y es que, como todo el mundo sabe, hay hombres y mujeres que hacen unidades convivenciales en los que es un puñetero infierno para los hijos y hay maltratos psicológicos, físicos, golpes, cachetes y torturas sistemáticas, lo cual indicaría que no es el paraíso terrenal todos y cada uno de los matrimonios canónicos de hombre con mujer y con descendencia y por tanto lo que puede pasar y dicen, no, es que en matrimonios de hombre con hombre y de mujer con mujer está claro que eso va a sufrir disfunciones, la descendencia, los hijos adoptados. ¿Por qué? ¿En base a qué criterio se supone que las familias matrimoniales canónicas entre hombre y mujer vayan a tener una circunstancia completamente favorable por mandato del ayuntamiento, porque lo dice el obispo, porque lo dice Jesucristo? Hombre, pues no, las cosas hay que ponerlas en su justa medida y circunstancia. Lo mismo que a este señorito diputado, hay que decirle que hay personas como por ejemplo en los Juegos Olímpicos Paralímpicos, que personas sin piernas, como el tristemente famoso Pistorius, el sudafricano, con 2 prótesis, no solamente llegó a competir en los Juegos Paralímpicos, sino que incluso llegó a competir en los Juegos Olímpicos, con 2 prótesis que le permitían avanzar y correr. Y con prótesis alguien puede jugar al tenis, no hay ningún problema en superar esas dificultades físicas, con lo cual, si eso es posible entre seres humanos, ¿por qué no se puede superar las barreras mentales para evitar la discriminación de los que deben de tener derechos codificados en el Código Civil y en las normas legalmente existentes? Y como digo, las contradicciones no pueden aflorar. Los derechos deben ser compartidos para todos y debe haber una igualdad de hecho y de derecho en la realidad institucional y personal, porque el amor que puede haber de una familia monoparental puede ser exactamente el mismo que si se formaliza ese supuesto jurídico respecto a que esa persona se rejunta con su amor y ese amor se transmita a la descendencia. Son elementos de sociedad que deben de ser socialmente aceptados para superar cosas como el bullying, como lo que le pasó a aquel muchacho en aquel año 2004 que se acabó tirando por la ladera, no sé si fue de las murallas donde arribían, tristemente no fue el único, por aquello de ser distinto en un mundo en el que pareciera que si no eres parte del canon, entonces estás extramuros y la sociedad siempre ha sido diversa, siempre ha sido compleja, con individualidades distintas y ese gregarismo debe ser superado por la incorporación de los hechos individuales y colectivos en base a ese
acendrado liberalismo en el ámbito político de los derechos civiles, políticos, codificados en realidades como los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Carta Europea de Derechos Humanos de 1950, y todas las legislaciones de protección, no solamente de las minorías, en cierta medida los colectivos LGTBI son minorías sociales. No hay otro tipo de minorías culturales, étnicas, políticas, y todas ellas merecen igual derecho y respeto en los marcos normativos. Pero como digo, este hecho de reconocimiento en este 29 de abril, que Aragón se convertía en la tercera comunidad, tras Navarra la segunda y País Vasco la primera, que pone de relieve un hecho del avance cultural, social y político de las realidades forales de las cuatro hermanas, como punta de lanza del reconocimiento de derechos de la diversidad. Y claro, la tercera es Aragón, que también hay un movimiento, aunque minoritario, respecto a la restauración de la realidad foral del territorio aragonés. Y por lo tanto, este magma de la antigua foralidad, de los antiguos territorios forales de la vieja Hispania, de las antiguas Españas, es algo que deberían hacerse mirar otros territorios respecto a la forma de trasladarse esa reivindicación, porque normalmente se suele decir que los vascos son reaccionarios, son gente de ultraderecha por lo menos, son gente racista, xenófoba y todo aquello, pero la primera piedra respecto en este sector del ámbito del reconocimiento de la capacidad de adoptar de las parejas del mismo sexo, del mismo género, estuvo en tierra de los vascos. Y eso tiene la significancia que tiene. Y, por ejemplo, el hecho de que no hay un grupo de presión, un grupo organizado dentro del Partido Nacionalista Vasco de el colectivo LGTBI. ¿Por qué? Pues porque consideran que sus derechos y libertades están bien garantizadas en el grupo general del partido. Y eso tiene relevancia, como digo, en cosas como esta, el derecho a adoptar niños de las parejas homosexuales. Es algo para reflexionar. Como el hecho de que posteriormente se dejó entrever en el que se podría acudir a los tribunales, hacer un recurso a el ámbito de los jueces, como por ejemplo el tema del matrimonio homosexual fue objeto de una ley fue una ley en el Estado que fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad por el Partido Popular y tardó muchísimo en ser resuelto. Incluso el PP volvió a gobernar, incluso el presidente del PP, Mariano Rajoy, fue a una boda homosexual en Vitoria-Gasteiz de uno de sus miembros de partido, cuando ellos mismos tenían esa norma recurrida en el ámbito judicial del Tribunal Constitucional. Son las hipocresías de algunos, las desvergüenzas de algunos, que en vez de sumarse a la ola del reconocimiento de derechos y libertades para colectivos y para ampliar y profundizar en esa forma liberal de ver la sociedad, se mantienen aprendidos como lapas a las rémoras culturales y políticas de centurias anteriores y de mentalidades con cierto retraso senil en la conceptualización del mundo. Es decir, no ser capaces de adoptar una visión acerca de la realidad de lo que es y a partir de esa base construir la norma. No, construir la norma en base a de lo que la sociedad debe ser, y si la sociedad no se ajusta a esos cánones, la sociedad debe ser ajustada con forceps a suprimir esas anomalías.
seguro que se ve la dificultad práctica de esa actuación. Y por tanto, recordemos momentos como este y del presente y del futuro respecto a derechos y libertades. Y sin más, es que ricasco, agur bat, beti gelpean.